Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 23 de septiembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día martes, donde acciones internacionales cerraron con descensos en medio de temores por el crecimiento global. Se mantiene ese sentimiento, el mercado no lo puede definir, hay unos días que amanece tranquilo, otros días que amanece con preocupaciones sobre lo que es el panorama de los emergentes. Los bajos precios de los commodities pues han disminuido el potencial de crecimiento de estas economías y lo que esperan es que esa desaceleración también impacte lo que es el crecimiento de las economías desarrolladas o industrializadas. Así que básicamente hubo temor en el día de ayer. Los más afectados siguen siendo los emergentes, con una caída significativamente más fuerte de lo que venían los índices internacionales. En cuanto a acciones locales, retrocedieron con fuerza en medio de temor por crecimiento de emergentes y bajo el precio de los commodities. El precio del petróleo intenta mantenerse sobre zonas de soporte, pero sigue siendo unos niveles relativamente bajos. Ayer, índice de manufactura de la Fed de Richmond bajó de -5, de 0 a -5, el 0, de 0 a -5. Mercado esperaba 3. Básicamente lo que está teniendo también los indicadores es algo de desaceleración. Recordemos que los de vivienda, ventas de vivienda de segundo también estuvieron algo débiles y el mercado pues está debatiendo entre estabilidad de tasas y debilidad económica. Ayer ganaron los de debilidad económica, jornadas previas. El lunes venían ganando los de tasa baja. Así que por ahora disminuye probabilidad de ascenso en octubre. Estábamos por encima de 30%, baja a 28%. Seguiremos haciendo seguimiento a los datos de vivienda, del sector inmobiliario que se publican esta semana. Y más adelante hablaremos de datos de empleo en los Estados Unidos para determinar si octubre tendría de nuevo probabilidad de ascenso o continuamos con la estabilidad de tasas. También seguiremos evaluando la economía china buscando señales sobre lo que sería su estabilización o si la desaceleración continúa. Ya vamos a hablar un poquito más de China. El VIX sigue por encima de 20. Recordemos que cerrando por debajo de ese nivel entraríamos en un mercado más tranquilo, con algo más de calma. El nerviosismo sigue estando presente. Eso quiere decir que en cualquier momento, ante descensos, pues, la fuerza vendedora aparece más rápido. Así que el mercado sigue en un estado de nerviosismo. Nerviosismo que hizo cerrar Asia con descensos en línea con los mercados de Estados Unidos. También hubo desaceleración de la manufactura en China. El PMI Caixin manufacturero preliminar de septiembre. Recordemos que hay preliminar y final. Así que tenemos un de septiembre bajando de 47.3 a 47. Esto significa que amplía el panorama de desaceleración. El mercado esperaba 47.6. La desaceleración es mayor a lo que el mercado estaba esperando. Así que tenemos la noticia que generó las caídas en Asia. No obstante, pues, hoy Europa pone contrapeso y iniciaría con ganancias en medio de buenos datos económicos. El PMI Flash manufacturero de la zona euro baja en septiembre de 52.3 a 52. Si bien disminuyó el ritmo de crecimiento, por ahora se mantiene sobre 50, lo que significa que se mantiene una dinámica hacia la mejora en el sector. Bajar de 50 ya implicaría de nuevo desaceleración. Y el PMI Flash de servicios de la zona euro baja en septiembre de 54.4 a 54. En este caso son flash, también son preliminares, tendrán su revisión y su final. Y el mercado esperaba 54.1. También disminuye un poco el ritmo de crecimiento, pero se mantiene en esa senda, lo cual le permitió a los índices europeos en el día de hoy mantener algunas ganancias después de las fuertes caídas del día de ayer. Inventarios de crudo API bajan 3.7 millones de barriles, mercado esperaba descenso en 0.7 millones. Recordemos que los inventarios API se publican un día antes de los inventarios de la EIAM, que se conocerán hoy a las 9:30, y por eso el precio del petróleo amanece hoy algo más tranquilo, estimamos sobre los 46, en medio de unos inventarios que continúan el descenso. Recordemos que ya por técnicos la tendencia del petróleo es más alcista que bajista, ya lo revisaremos. Recordemos Colombia, viernes espera decisión de tasas del Banco de la República, estamos a 2 días de la decisión, el mercado está dividido ante la posibilidad de un incremento de 25 puntos básicos. Recordemos que la inflación continúa por encima del 4% del techo de la meta, del rango meta del Banco de la República, y con esa inflación más una economía que no está tan débil con un crecimiento de 3%, digamos que algunos analistas se fueron al lado de van a subir tasa de interés porque el crecimiento sigue siendo sólido, pero la inflación se está desbordando. También viene todo el efecto del fenómeno del niño
que podría mantener los precios de los alimentos altos durante el resto del año. Así que el mercado ha entrado 58% más o menos de probabilidad de ascenso contra 42% de estabilidad. Lo sabremos el día viernes. Hoy tenemos a las 8:45 PMI manufacturero de Estados Unidos, 9:30 variación semanal de inventarios de crudo. Noticia relevante para nuestro mercado que se mantiene bajo presión ante los débiles en precios de los commodities. Mañana tendremos órdenes de bienes durables, peticiones iniciales de subsidio de desempleo y ventas de viviendas nuevas de Estados Unidos. Seguiremos recogiendo información para evaluar el desempeño de esta economía. El viernes, sentimiento del consumidor de los Estados Unidos. Terminaríamos las noticias de la semana. Así que en términos generales, los mercados internacionales mantienen indecisión a espera de fundamentales económicos. Compradores luchan por mantener la tendencia, lo cual implica que seguimos en una zona lateral con tendencia bajista de mediano plazo. Ya lo miraremos en gráficos. Y los niveles de corto plazo serán relevantes para determinar la tendencia. Y en cuanto a lo que es el mercado local, que tenemos para él, simplemente seguimos bajo presión, ya llegamos a las zonas de soporte, entonces vamos a evaluar si aparecen compradores o no, pero solo superando las resistencias de corto plazo estaríamos hablando de una presión alcista adicional. Así que estamos llegando a un nivel importante que determinaría si podemos volver a tener presión de compradores o las caídas pueden extenderse. Vamos a estar atentos a esas zonas de soporte y resistencia de corto plazo. Aquí hay una pregunta y es: ¿qué son los inventarios API? American Petroleum Institute son digamos que la agencia que muestra esos primeros inventarios un día antes. La otra es la agencia de energía. Nos tendremos hoy a las 9:30, relevante para la cotización del precio del crudo. Y ese es el Dow Jones descendiendo en el día de ayer. Por ahora tendrá que cerrar por encima de los 16.600 para poder darnos la posibilidad de compradores otra vez. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún tiene espacio para descender a los 16. Ya perdiendo los 16, hablaríamos de mayor presión bajista. Por ahora el sesgo sigue en esa dirección, básicamente por la línea de tendencia que tenemos y zona de promedios móviles 40 y 20 periodos. O sea que si no logra recuperar estos niveles pronto, tendríamos la posibilidad de descensos incluso por debajo de los mínimos de jornadas previas. Siempre y cuando rompa los 16, aumentaría esa probabilidad. Si logra aguantar los 16, hay posibilidad de un escenario lateral. En cuanto al IPSA, retrocediendo, perdiendo fuerza en el día de ayer, tendrá que superar otra vez los 3.790 para anular el sesgo bajista, lo contrario puede llegar a 3.700. Si pierde 3.700, la caída puede ser mayor. Hay bastante correlación con, o mejor, entre los diferentes mercados, Estados Unidos emergentes, 3.790 la resistencia para cambio de dirección. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima se acerca a los 10.000, 10.100. Si pierde esos niveles, la posibilidad de mayores caídas se incrementaría. 10.000, 10.100 la zona de soporte para mayores descensos. Y ese panorama de riesgo internacional generó que el precio del petróleo del dólar, pasara a los 3.020. Se convierte ahora en la zona de soporte. Mientras el dólar esté sobre 3.020, hay posibilidad, bueno, no puedo colocarlo exactamente en donde quiero 3.020. Si logra mantenerse sobre esos niveles, a ver si puedo hacerlo un poco más preciso. No, da igual. 3020, si logra mantenerse sobre los 3020, hay posibilidad de continuar hacia 3160, 120, 180. No obstante, estas zonas de máximos continúan como una resistencia relativamente fuerte. Bueno, entonces importante 3020. Si perdemos los 3020, la presión bajista podría volver al dólar. 3020 la zona de soporte. El WTI ayer desciende un poco, pero se mantiene dentro de la zona de indecisión. Todavía continúa con el comportamiento lateral. Veámoslo en gráficos de una hora. Y sigue. Ayer hablábamos del 45, 45, 50. Lo bueno fue que logró aguantar ese nivel de 45, 50, por lo que se mantiene algo de tendencia alcista de corto plazo. Nuevo nivel de soporte 46, mientras estemos sobre los 46, un poco más abajo, ya la modifico. Mientras estemos sobre los 46, aún hay posibilidad de avanzar a 47, 70, 49, 46, la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Ya perdiendo los 46, podríamos volver hacia las zonas de soporte de
los 44.50. Importante entonces 46 para el día de hoy para mantener impulso alcista, perdiendo 46 podría volver a 45, 44.50, solo rompiendo esos niveles la presión bajista sería mayor. Hay leve sesgo lateral de corto plazo con alcista de mediano plazo, ya los promedios móviles de 20 y 40 periodos se cruzan, confirmando un cambio a tendencia alcista. Entonces, importante, 46 para mantener el impulso. Ya miraremos los inventarios donde existe probabilidad de descenso de los mismos, lo cual podría mantener ese impulso. Vamos con el euro, en este momento 1.11,29. No ha recuperado terreno, simplemente se ha quedado en esta zona a espera de mayores noticias. En el choque entre las dos fuerzas, riesgo internacional también ha generado este comportamiento. Y el índice Colcap, bueno, acá tenemos la gráfica en PowerPoint, pero vamos con nuestro graficador. Bueno, ahorita hablamos de los activos del mercado internacional, vamos primero con el Colcap. Recordemos que se sigue la tendencia bajista, esa no ha cambiado. Después del repunte vino el movimiento de corrección, tomamos el retroceso de Fibonacci y estamos llegando a la zona de soporte del 205 al 190. Si hoy logra aguantar esas zonas, aún existe la probabilidad de retomar un impulso alcista. Para ello tendrá que superar los 1220. Si logra cerrar sobre los 1220, hay posibilidad de que los compradores vuelvan y busquemos 1260, 1280 de nuevo. Mientras esté por debajo de los 1200, un segundo, perdón. Mientras estemos por debajo de los 1200, se modificó la gráfica. Mientras estemos por debajo de los 1220, el descenso a 1190 es probable. Si llega a romper los 1190, según la teoría de retrocesos de Fibonacci, puede poner en riesgo el movimiento alcista y regresar a lo que es la tendencia bajista. Así que vamos a estar muy atentos a las zonas de soporte. Su ruptura de 1220 podría devolver el sesgo comprador, de lo contrario las dependerá de las zonas de soporte si aparece el rebote o volvemos a presión bajista. Son unos días bastante interesantes para el Colcap que podrían definir si el sesgo bajista se mantiene o los compradores pueden volver a entrar al mercado. Banco Bogotá se defiende luego de acercarse a los 56 y recuerden que puede llegar a 61.600. Por ahora tendrá que romper los 59.300 para tener ese impulso adicional. Sigue con movimientos de comportamiento lateral sin mayor tendencia. Bolsa de Valores de Colombia sigue 15.50 contra 16.30 sin cambios. Pese al descenso en el día de ayer, logró estabilizarse en la parte media. Así que solo rompiendo 16.30 podríamos iniciar algo de movimiento alcista. Se llamaría una zona de acumulación o un suelo redondeado, pero su confirmación se da con la ruptura del 16.30. Su ruptura daría impulso alcista. A lo contrario, por ahora continuamos con el escenario lateral y la ruptura de 15.50 ampliaría las pérdidas para este activo. Por ahora continúa en comportamiento lateral. Atentos al 16.30. Pocas operaciones en Celsius el día de ayer. 3.820 o 30, 3.820, 30 la zona. Si logra superarla puede volver hacia los niveles de 4.000, incluso 4.100. Mientras esté por debajo de los 3.820, aún hay posibilidad de corrección. Vamos a usar el retroceso de Fibonacci también hacia los niveles de 3.500, 3.480. Dependerá de estos niveles mantener el sesgo alcista o regresar a la presión. 3.820 la resistencia a corto plazo. Mientras estemos por debajo de ese nivel, la presión se mantiene. Cementos Argos descendió de los 9.500. Si no recupera pronto los 9.500, hay posibilidad de caídas hacia los 9.000 y 8.700. Solo superando 9.500 podríamos volver a la zona de los 10.200. Importante los 9.500 como la zona de resistencia para Cementos Argos. Cemex Latam Holding desciende, los compradores se defienden un poco. Recordemos la línea de tendencia alcista está en los 12.000, avanzado un poco a 12.000, 12.100, donde si logra aguantar esos 12.000, 12.100, aún hay posibilidad de volver hacia 13, incluso 13.600, manteniendo lo que sería un pequeño canal alcista. Ya si pierde los 12.000, la presión puede ser hacia los 11.000, 12.000, 12.100 la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Confirmación de que se mantiene el sesgo cerrando por encima de 12.600. Si logra cerrar por encima de 12.600, hay posibilidad de continuar el impulso. 12.600 contra 12.000, los niveles de corto plazo. Canacol retrocede en el día de ayer, aparecieron compradores en los 6.300, cerca de 6.300, 6.400, lo que era resistencia ahora es soporte.
El precio del petróleo estabilizándose un poco. Si los inventarios de crudo salen altos, es probable que salen altos, no caen bastante y logran impulsar el precio del petróleo. Es probable que nos mantengamos sobre 6.300 y pueda oscilar otra vez hacia 6.900. Empieza a tener de pronto un comportamiento lateral después del fuerte rally previo, la espera de resultados que para mañana o el viernes podrían conocerse. Así que estaremos atentos a los resultados de Canacol y 6.300 la zona de soporte. Si logra aguantarla, hay posibilidad del lateral, ya miraremos con resultados el impulso, puede ser alcista o bajista. Si pierde 6.300, el siguiente nivel de soporte está 6.000 y la zona de promedios móviles 5.700, 5.800. Así que son las zonas del soporte de sesgo que se mantiene aún alcista. Ya dependerá de esos niveles. El más importante por ahora es el 6.300 en el corto plazo. Con concreto sigue de lado, septiembre 22. No hay mucho que decir con concreto. Corficol, fuerte caída en el día de ayer. Continúa entonces el descenso hacia las zonas de soporte. El retroceso de Fibonacci. Tendrá que superar los 36.900 hoy. 36.900 es la resistencia de corto plazo. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede alcanzar niveles cercanos a 36.100 y 35.600 sin perder impulso alcista. 36.900 es la resistencia para que los compradores aparezcan de nuevo más rápido. Mientras esté por debajo de ese nivel, la corrección aún es un escenario probable y solo rompiendo los 35.600 hablaríamos de nueva presión bajista. Esos son los niveles. Estamos en un movimiento de corrección para la mayoría de activos. Ecopetrol, si no ha tenido un impulso alcista, se mantiene la presión a la baja, acercándose a nuevos mínimos y 440. Tenemos en 4, no, hay que dejarlo en 4, sí, 440, 450, baja un poquito la resistencia, no mucho. Mientras esté por debajo de 1450, aún el sesgo sigue siendo bajista para la petrolera. Solo superando el 450 daría espacio para los 500, 510. De lo contrario, el sesgo se mantiene bajista. 450 el nivel de resistencia importante del sesgo bajista para Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá también corrige. Tendrá que superar 1740 el día de hoy. Si logra superar 1740 hay posibilidad de volver hacia los 1775, 780. Si no logra superar los 740, el descenso puede ser hacia la zona de los 1700. Seguimos todavía dentro de tendencia alcista, pero pues con movimiento de corrección de corto plazo. 1740 el nivel de resistencia para impulsarse, mientras esté por debajo 1700, 1670, 1680 son los niveles de soporte. 1740 la resistencia para lograr la presión bajista. El cóndor no marca precio en el día de ayer, no actualizaremos entonces en niveles. Enca tampoco marcan el precio en el día de ayer, tampoco actualizaremos. CTV oscilando cerca de los 580, no rompió los 575 en el día de ayer. Si rompe los 575 puede descender hacia la zona de los 550, 560, 555. Mientras se mantenga sobre el 75, aún existe algo de probabilidad de avanzar a los 595, 610. Recuerden que esa zona es bastante fuerte de resistencia. Los resultados son débiles. Tomará unos años llegar al punto de equilibrio después de toda la inversión. Lo que mantiene el impulso es el tema del dividendo. Si rompe los 575 tendríamos algo de corrección adicional. Éxito descendiendo, rompiendo en el día de ayer el soporte de los 15.300, 15.200. Así que 15.700. Solo superando los 15.700 podría volver hacia los niveles de 16.800. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, existe la probabilidad de descender a 14.000, 13.600. Importante los 15.600 como el nivel de resistencia. Vamos con el grupo Argos, que logró encontrar soporte en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, los 17, 17, 100. Si logra aguantar 17, 17, 100, tendrá que superar los 18 para darnos otra vez un impulso hacia los 19 y mantener ese sesgo alcista. Si pierde los 17, la caída puede ser a 16.400. 17 el nuevo nivel de soporte. Compradores tomarían mayor control si logran superar los 18, lo cual le daría espacio hacia los 19, 19, 200. Compradores defendiéndose en el día de ayer con el leve volumen. Grupo Aval, 1150, superando los 1150 hablaríamos de poder repuntar a 1200, de lo contrario mientras esté por debajo de ese nivel aún puede alcanzar 110 y 100, 1110 y 1100 como escenario probable. 1150 es la resistencia de corto plazo. Grupo Sur aparecieron compradores en la línea de tendencia. Aparecieron ahí algunos compradores 35.100, tiene que cerrar por encima de 35.100 para que esta vela tipo martillo
le dé un impulso hacia los 36.500 y mantener lo que sería un pequeño canal de tendencia alcista, incluso 36.500, 37.300. Siempre y cuando rompa el 35.100 aumentaría la probabilidad de ese escenario. Si no logra superarlo, existe la probabilidad de ruptura de mínimos hacia 33.400 como siguiente zona de soporte, 36.100 la resistencia de corto plazo. Vamos con ISA. Logra impulsarse en la jornada del día de ayer en contra del resto del mercado, 7.000. Cerró justo ahí, 7.700. Si hoy logra cerrar por encima de los 7.000, hay posibilidad de continuar hacia 7.600 y mantener el impulso alcista. Si no lo logra, la corrección sigue vigente hacia niveles de 6.200, incluso 6.000. Aún puede corregir a esos niveles sin perder la tendencia alcista. 7.000, 7.100 el cierre del día de hoy para mantener el impulso alcista. Mientras hablamos, el precio del petróleo continúa con descensos. Así que por ahora estaremos atentos a los 7.000, 7.100. Isagen retrocede con fuerza, llegando a las zonas de soporte de la línea de tendencia entre los 2.940 y 2.960. No se descarta que puedan aparecer algo de compradores en estos niveles. La caída ha sido con muy bajo volumen. 3.100 nuevo nivel de resistencia. Posibilidad entonces de mantener algo de presión hacia zonas de soporte donde no se descarta algo de presencia de compradores. 1.129 recuperando algo de terreno el precio del oro. Ayer descendió en línea con el resto del mercado. Algo de lo que llamamos una leve toma de utilidad. Si no logra superar pronto los 1970, 1970, la posibilidad de descenso a 1810 se mantiene. 1970, 1810 la zona de soporte. 1970 la resistencia importante. Vamos con Nutresa que desciende con fuerza, pero parecieron compradores. Llegó justo a los niveles del 60-50% del retroceso. Ahí aparecieron los compradores. Eso quiere decir que si rompe los 19.900, la presión bajista se podría acelerar. De lo contrario, mientras esté sobre ese nivel, tiene que romper los 21.100 para poder dar impulso hacia los 22 y 23.000. Mantener el sesgo alcista. 21.100 la resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel, la presión es bajista. Si vuelve a buscar los 20.000, aumentaría la probabilidad de ruptura. No obstante, mientras esté sobre 20.000, 19.900, el sesgo es alcista. Perdiendo ese nivel, la presión bajista volvería. Importante entonces los 21.100 como la resistencia de corto plazo. Mercado en corrección, atento cuando aparecen compradores y logran superar esos niveles. 150 para 1150 para preferencial aval, tener un impulso hacia los 1180, mientras no supere ese nivel, aún puede descender hacia los 1110 y 1100. 1150 la resistencia de corto plazo. Avianca Holding no logró consolidar el movimiento de repunte, lo perdió en jornadas previas. Ahora tendrá que superar los 2090. Solo superando los 2090 hablaríamos de la posibilidad de un nuevo incremento hacia los 2300, mientras esté por debajo de los 2090 aún puede alcanzar niveles cercanos a los 2000 y 1970. 2100 el nivel de resistencia, 2100, 2090 para anular la presión bajista, de lo contrario el sesgo se mantiene, 2090, 2100. Fuerte caída de preferencial Bancolombia 25.200, mientras esté por debajo de los 25.200 aún puede alcanzar niveles de 24 y 23.600, no logró pasar zona de promedios móviles, así que 25.200 el nuevo nivel de resistencia para mantener presión bajista. Ya del último rebote pierde, o bueno, está justo en el 61.8. Esto quiere decir que si logra rebotar en esa zona y romper los 25.200, aún mantiene la posibilidad de sesgo alcista. Pero si no logra superar los 25.200 y rompe y cierra por debajo de los mínimos del día de ayer, hay probabilidad de continuar hacia 23.600. 25.200 el nivel de resistencia para anular la presión bajista. Ahora en este activo 9.000, mientras esté por debajo de los 9.000 aún hay posibilidad de 8.500, solo superando 9.000 podríamos avanzar a 9.500. 9.000 el nivel de resistencia importante. Preferencial de vivienda 23.300, mientras esté por debajo de los 23.300 hay posibilidad de descender a 22.000. También este sí perdió ya los niveles del retroceso de Fibonacci, ya pierde el 61.8, por eso 23.300, 23.400, mientras esté por debajo de esos niveles, el sesgo sigue siendo bajista. 23.300, 23.400. Preferencial grupo Argos, estabilizándose un poco. Si logra superar los 17.200, hay posibilidad de avanzar a 18, mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede corregir a 16.316. 17.200 el nivel de resistencia para anular sesgo bajista. Preferencial grupo Sura,
34.500. Mientras esté por debajo de 34.500 hay posibilidad de descender a 33 y 32.500. Solo cerrando por encima de 34.500 podría avanzar de nuevo 35.400. El tema clave para nuestro mercado son las resistencias de corto plazo, que son las que mantienen la presión bajista. Pacific Rubiales, recordemos que está en sesgo bajista y se aleja un poco de los 8.400, nivel que nunca pudo cerrar por encima, logró pasar unos días pero no cerrar. 8.600, mientras esté por debajo de los 8.600, aún existe posibilidad de buscar 7.500, 6.700 y mantener el sesgo bajista. Ahora, importante, los 8.600, mientras esté por debajo de ese nivel, las caídas podrían continuar para este activo. Ya rompe un poco de lo que es el sesgo de esta línea de tendencia, lo cual implica que puede tener unas caídas por un poco más de tiempo. 8.600 la resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede continuar con descensos. Y vamos con algo de los mercados internacionales. Tenemos el Asset WI, recordemos el índice del mundo, que también está en el mismo escenario. Voy a borrar un poco lo que son las líneas de tendencia para actualizar y dejar un poco más limpia la gráfica. Tenemos una tendencia bajista que se mantiene en el mediano largo plazo. Estamos por debajo de promedios móviles de 200, 40 y 20 periodos. Recordemos, este es el graficador de la plataforma global. Mientras estemos por debajo de los 55 hay presión bajista. Cerró ayer por debajo de ese nivel y mientras esté por debajo del mismo, el descenso puede continuar. Ayer encuentra leve compradores cerca de 53.80. Ya si pierde esos niveles, la caída puede ser a 52. Importante cerrar por encima de 55 para poder tener un avance hacia los niveles de 57. De lo contrario, la presión bajista podría continuar. 55 el nivel de resistencia para anular ese sesgo bajista que tiene por ahora el activo. Y vamos con algo de petróleo hoy, USO. Este es un ETF que replica el comportamiento del petróleo. Aquí vemos claramente cómo está el comportamiento de indecisión. Muy interesante la formación de cuña o de banderín similar. Es una forma en figura de continuación de tendencia. Así que si hay ruptura de los máximos previos, hay posibilidad de avanzar hacia los 17.50. De lo contrario, rompiendo mínimos, se perdería el impulso alcista. El mercado del petróleo está en una zona de indecisión, como vimos, y ese es el ETF que replica ese comportamiento. Vamos con TLT, que son títulos del Tesoro 20 años, un ETF que replica los títulos del Tesoro. Recordemos que a través del ETF ustedes pueden invertirse en acciones que replican fondos y son fondos que pueden replicar diferentes estilos de inversión. Aquí estamos hablando de algunos ETF de índices y de commodities, incluso en renta fija, pero hay más opciones que de pronto consultaremos más adelante. Y los títulos del Tesoro siguen ganando algo de terreno, no con mucha claridad. Los datos malos han sido, digamos, que han permitido que las tasas estén bajando, así que mientras estemos sobre el 121 hay posibilidad de continuar el avance a 125. Mientras esté sobre 120.80, posibilidad de avanzar a 125. Si vuelve a romper el 120.80 hay posibilidad de descender a 117.50. Hay leve presencia de compradores en términos de lo que son títulos de renta fija. Y veamos algo de emergentes y EMG. Vamos con algo de emergentes en núcleo. Y lo que estamos teniendo es que se mantiene. Vamos a borrar todas las líneas de tendencia. Esta plataforma sí les guarda los gráficos y los estudios que ustedes hagan. Tenemos todavía algo de sesgo bajista hasta no superar los 42, 42, 40, lo que es la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Mientras estemos por debajo de 41, el sesgo sigue siendo bajista hacia niveles de 38, 70. Solo superando 41, 20 abriría la probabilidad de algo de impulso y de lo contrario podríamos tener algo de ganancias. Pero mientras esté por debajo de 41, 20, el sesgo sigue siendo bajista. ¿Hay algún índice de aerolíneas? Sí, pero bueno, podemos visitar LAN Chile, LFL, a través de los ADRs. Estados Unidos tiene acceso a una gran cantidad de mercados y también continúa, digamos que en este caso es una referencia para Latinoamérica, continúa también la presión bajista en términos de aerolínea de la región. Si hay ruptura de mínimos, podremos continuar con un descenso adicional. Solo superando el 5,60, el sesgo volvería a ser alcista. Por ahora, la presión bajista sigue siendo el común denominador para la mayoría de mercados. Bueno, vamos con las preguntas. Tenemos bastantes. Caracol publicará resultados al cierre de mercado hoy. ¿Se puede esperar mayores correcciones en la acción? Bueno, es probable que ya esta semana tengamos los resultados. Dependerá de lo que pase.
Digamos que los resultados de esta compañía son de junio, donde la mayoría mejoraron un poco. Vamos a ver si el mercado lo toma en cuenta. Vamos a evaluar mucho el nivel de endeudamiento. Recordemos que la deuda es un factor importante que está haciendo que la caída de $33 por barril de 2008 sea distinta a la caída de $46 de esta época, y es por la mayor deuda que cargan las compañías petroleras colombianas, y también a nivel internacional que el endeudamiento se creció de forma significativa en muchas compañías del sector. Así que estaremos atentos al tema del endeudamiento. Lo que se ve en Avianca es claramente pánico por técnicos hasta donde puede bajar la acción. Hasta que no rompamos los niveles de resistencia, estamos en un terreno que llamamos no graficado, son mínimos históricos para el activo, por lo cual es mucho más difícil saber exactamente dónde va a parar. Necesitamos que los compradores superen la resistencia de corto plazo para anular un poco el sesgo bajista. ¿Me puedo analizar un poco más Cemex? Bueno, vamos con Cemex Latam Holding. Y aún mantiene sesgo alcista, 12.100 es la zona de soporte. Si logra mantenerse sobre ese nivel, aún hay posibilidad que en el mediano plazo logre volver a 13.600. Ya si pierde los 12.000, la caída puede ser hacia 11.000, perdiendo la tendencia alcista de mediano plazo. ¿Por qué la caída ayer de Canacol? Simplemente la correlación con el mercado en términos generales, también algo de toma de utilidad después del rally previo pueden ser unas de las razones. ¿Qué pasa si falla el banderín del WTI? Si falla el banderín del WTI, lo que tendríamos es una nueva presión bajista hacia niveles cercanos a 42 y 40. Hay índices sobre las aerolíneas, si no me acuerdo en este momento, ya lo voy a buscar y lo podemos revisar, vale la pena. No sé si hay un ETF pero sí sé que hay un índice, no es muy frecuente, voy a buscarlo. Bueno, hay un Nasdaq Benchmark de aerolíneas. Un segundo. No lo voy a traer a la plataforma porque no tengo el mnemotécnico muy claro, pero este es un índice de aerolíneas, sino que las son las emergentes, porque si yo les coloco Delta Airlines, la tendencia es distinta. Por eso me fui más con lo que fueron las aerolíneas emergentes. El tema es más de aerolíneas emergentes que aerolíneas a nivel global. Mm, para finales de diciembre el WTI llegará a 60 o Irán lo frenará a 50. 60 todavía se ve un poco lejos, un 54 es un poco más probable siempre y cuando Europa y China logren mantenerse en cifras positivas en términos de crecimiento y veamos un ajuste en la oferta. Los ajustes en la oferta parece ser que se están dando, eso le ha dado algo de soporte al precio del petróleo, por eso ya no más caídas, pero el mercado quiere ver algo más contundente para avanzar hacia los $54 por barril. Aún el sesgo se mantiene alcista mientras estemos sobre esos niveles de 45. Ya perdiendo esos niveles tendríamos que reevaluar un poco la tendencia. ¿Qué hace para que la bolsa de valores o la super obliga a que las empresas publiquen oportunamente sus estados financieros? En la normatividad local, sino que en este caso recordemos que Pacific, Canacol vienen con bolsas del mercado internacional. No obstante, también por lo que fue el cambio, normas NIF se les dio más tiempo. Este año hemos tenido demoras en la publicación de resultados consecuencia de las nuevas normas contables. También Canacol hizo ajustes a su cierre fiscal, lo que sería su año fiscal. Bueno, em, bueno, acá me dicen que pueden ver a Delta, la mayoría de aerolíneas bajando, pero digamos que la tendencia más marcada es con las aerolíneas de los emergentes. Por ahora, entonces, atentos a los niveles de resistencia a corto plazo. Mientras estemos por debajo de esos niveles, la presión sigue siendo bajista. Estamos llegando a unas zonas de soporte importante, de los cuales dependerá que la tendencia cambie a bajista o que los compradores logren después de esta corrección mantener el impulso. Son días que tendremos para determinar la tendencia. Muy buen día para todos.